Decían que el fin del mundo sería con trompetas, con ángeles bajando del cielo y muertos levantándose. Que el cielo se abriría como una y del otro lado veríamos luz, justicia y paz. Eso nos dijeron. Eso repetíamos. Pero nadie nos advirtió que Dios podía apagarlo todo. Como si el universo fuera solo un foco que le aburrió dejar encendido. Todo empezó con una transmisión. Yo trabajaba de noche en una estación de radio, de esas que ya casi nadie escucha, más allá de traileros y viejos que no pueden dormir si no oyen ruido de fondo. Mi trabajo era simple. Poner música, leer uno que otro anuncio, cuidar que la consola no muriera y fingir que no me moría de sueño. Esa noche, la ciudad estaba rara. Silenciosa. Sin perros ladrando, sin música de algún vecino, sin carros en la avenida. Solo el zumbido eléctrico de las luces de la cabina. Era 2:13 de la mañana. Acababa de poner una canción cuando el sistema empezó a fallar. Las pantallas parpadearon, el ecualizador se quedó congelado y la música se cortó de golpe. No hubo ruido blanco, no hubo estática. Solo silencio absoluto. No mames. Susurré, dando golpecitos al panel. Y entonces, sin que yo tocara nada, las agujas del mezclador subieron solas. La señal volvió. Pero no era la canción. Era una voz. Era profunda, nítida, demasiado limpia como para venir de un humano hablando por un micrófono barato. No tenía eco. No tenía respiración. Solo estaba ahí, llenando el aire, entrando por los audífonos y por los parlantes de la cabina al mismo tiempo. Buenas noches. Dijo. ¿Me escuchan todos? No fue una pregunta. Era una afirmación, sentí un escalofrío. Miré el monitor donde aparece el origen de la señal, pero no había llamada entrante, no había archivo cargado, no había nada. El sistema marcaba fuente desconocida. ¿Hola? Pregunté, pegándome al micrófono, más por reflejo que por otra cosa. ¿Quién habla? La voz respondió sin dudar. Soy Dios. Reí sabiendo que era algún chistoso que había entrado para hacer bromas ridículas. Sí, ¿cómo no? Muy chistoso, amigo. Pero es una línea de radio, no un confesionario. ¿Tienes algo que decir o una canción para pedir? La voz no cambió de tono, no se alteró. Sonaba tranquila, como si llevara siglos hablando y apenas ahora alguien se dignara a escucharla. No es una broma. Dijo. No estoy entrando por tu consola. Estoy hablando directamente en todo lo que emite, transmite y reproduce sonido en este planeta. Radios. Televisores. Teléfonos. Bocinas inteligentes. Altavoces de centros comerciales. Pantallas gigantes. Todo lo que tenga un altavoz puede reproducir mi voz. Tragué saliva. Levanté un poco los audífonos y pude oír, más allá del vidrio de la cabina, la misma voz saliendo del pequeño radio viejo de la recepción. Y eso que lo tenía apagado siempre. Pero aún así lo escuchaba. Hoy termina todo. Continuó. Vine personalmente a decirlo. Quise cortar la transmisión. Mover la perilla hacia abajo. Apagarlo todo. Pero los controles no respondían. Mi mano tembló sobre los botones. Nada. Parecía que, de golpe, la cabina había dejado de pertenecerme. ¿Quién eres realmente? Pregunté preocupándome por la situación tan extraña. La voz respondió con paciencia, como si ya hubiera contestado esa pregunta millones de veces. Soy el mismo al que le rezas cuando te da miedo la oscuridad. El mismo nombre que maldices cuando algo sale mal. El que invocan en iglesias, templos improvisados, cuartos de hospital y baños públicos. El que está en las cartas y estampas, en los cuadros, en las veladoras con mi cara mal impresa. Soy el que se cansó de todo. Yo soy él. Las luces de la cabina bajaron de intensidad. No se apagaron por completo. Pero era como si alguien hubiera hecho atardecer dentro de la habitación. ¿Cansado de qué? Me respondió con algo que, si hubiera sido humano, habría sonado a risa sin humor. De observar. Los teléfonos comenzaron a sonar al mismo tiempo. El de la cabina, el personal, una línea vieja que ni siquiera recordaba que estaba conectada. Todos al mismo ritmo. No contesté ninguno porque tenía los dedos helados. No te preocupes, nadie puede interrumpirnos ahora.
Solo están confirmando que todos me escuchan. Hubo silencio profundo, denso, como si el aire se hubiera espesado. A veces, cuando miras hacia el cielo, piensas que estoy lejos. Que estoy ausente. Que me fui. Que he muerto. No es así. Siempre he estado aquí, viendo cómo apagan velas, matan en mi nombre, suplican por cosas ridículas y se quedan callados ante lo que importa. Hicieron guerras por mí. Genocidios. Ataques. Torturas. Todo con mi nombre en sus bocas. La voz bajó un poco, casi un susurro que aún así llenaba todo. Yo no pedí nada de eso. Solo los miré. Esperé. Pensé que tal vez entenderían. Pero nunca lo hicieron. El monitor de la computadora se encendió solo, mostrando mapas del mundo. No eran de ningún programa que yo conociera. Era como si la Tierra estuviera siendo vista desde arriba en tiempo real. Las nubes se movían, las luces de la ciudad parpadeaban. Y, por debajo, líneas rojas se iban encendiendo, una a una. ¿Qué son esas luces? Errores. Contestó Dios. Zonas quemadas. Cicatrices de lo que debió ser. La suma ya no da. El experimento se contaminó. No sé por qué, pero me dolió escucharlo hablar así. No era la furia lo que se sentía en su voz. Era decepción. Una decepción que llevaba al cansancio. ¿Nos vas a castigar? Pregunté como si fuese un chiquillo temeroso. Eso esperan muchos. Que el final sea un castigo. Fuego, dolor, monstruos, cadenas. Quieren creer que todo esto tiene una lógica de premio y castigo. Que, si sufren, ganan algo. Y si no, lo perderán. Pero no. No vine a castigarlos. Vine a pagarlos. El primer apagón fue en otra ciudad, pero lo vimos como si estuviéramos en ella. La pantalla se acercó a una ciudad que parecía Estambul, llena de luz y de vida. Miles de puntos brillando en la noche. Carreteras iluminadas. Aviones moviéndose. Y, de golpe, la mitad de la ciudad cayó a oscuras. No fue como cuando se va la luz. No hubo destellos. Fue un corte limpio. Luego, la otra mitad, y todo quedó en negro. Detuve todos ahí. Corazones, neuronas, microbios, motores. Todo. Es más sencillo si se hace de golpe. En la pantalla, la ciudad seguía ahí, sin movimiento. Sin luz. Muerta. ¿Qué les hiciste? Parecía estar delirando entre incrédulo y el miedo. Los detuve. Respondió con la calma de quien apaga una computadora. Ya habían tenido suficiente. El mapa se alejó rápidamente y una segunda ciudad parpadeó y se apagó. Luego otra, y otra, y otra. Manchas oscuras empezaron a extenderse por el mundo como si ahí, donde antes había vida, alguien hubiera apagado todo. Podía escuchar gente afuera. Sus voces, gritos, carros frenando de golpe. Abrí la puerta de la cabina y en el pasillo la recepcionista miraba su celular con los ojos desorbitados. El teléfono mostraba notificaciones repetidas. ¿Estás viendo las noticias? Se apagó Tokio. Dice la tele que fue Dios. ¿Lo estás escuchando? La voz de Dios seguía sonando en todas las bocinas. Sé que muchos dudan todavía. Pero siempre dudan hasta el último segundo. Lo que ocurre ahora no es un ataque. No es venganza. Es el cierre del ciclo. El sistema es corrupto y ya no hay nada que aprender. Las redes sociales estallaron. Por un rato, el internet fue un grito. Todos subían vídeos de las ciudades apagándose, los aviones quedándose suspendidos unos segundos en el aire antes de caer, personas cayendo en medio de la calle, sin convulsiones, sin sangre, solo desplomándose como si sus vidas también hubiesen sido apagadas. Lo vi en la pantalla de la cabina que ahora reproducía transmisiones en vivo sin que yo lo pidiera. ¿Por qué ahora? Pregunté, sin saber si hablaba por mí o por todos. Él respondió suave. Porque ya no necesitan más tiempo. El problema no es que sean malos. El problema es que son iguales. Repiten ciclos. Aprenden, olvidan, repiten. La violencia de hace 1000 años es la de hoy, solo con dispositivos más modernos. El dolor del pasado es el mismo, disfrazado. Ya no hay variación interesante.
Y yo estoy cansado. Hubo una pausa tan larga que por un momento creí que se había ido. ¿Sabes cuántas veces he querido intervenir? ¿Cuántas veces estuve a punto de mover una sola pieza para salvar a alguien? Pero cada mínima corrección genera cientos de nuevas tragedias. Salvas a uno y matas a 20. Les das agua aquí y provocas guerra allá. Actuar, sin querer, se vuelve matar. No soy un verdugo. Por eso no hice nada. Por eso me quedé mirando todo este tiempo. Entonces, ¿por qué esto sí? Me atreví a cuestionar. ¿Por qué ahora sí vas a hacer algo? La respuesta fue un susurro que se coló en los huesos. Porque apagar no es intervenir. Es terminar con todo. La mitad del mapa ya era oscuro. Las regiones apagadas se expandían de forma perfecta, ordenada, casi simétrica. No había caos en este fin del mundo. Ese era el detalle más perturbador. No había descontrol. No había demonios, no había fuego del cielo, no había terremotos. Solo cosas que se detenían sin más. Los ríos dejaron de moverse. El viento se paró. Las nubes se quedaron fijas, parecían pintadas. En redes, la gente decía que en las zonas apagadas el tiempo parecía haberse roto. Ni un insecto se movía. Ni una hoja caía. Todo detenido. ¿Qué va a pasar con nosotros? Pregunté sintiendo presión en el pecho. Lo mismo. Pero aún no. Ustedes, los que escuchan desde aquí, todavía tienen una función. El estómago se me revolvió. ¿Cuál? Ser testigos. El final necesita ojos. No por mí, sino por ustedes. Siempre han querido verlo. Han fantaseado con esto en películas, libros, sermones, profecías en panfletos baratos. Generación tras generación imaginando el fin del mundo. Pues ahí lo tienen. Mírenlo. La cámara se acercó al hemisferio norte. Nueva York empezó a temblar. Pero no por un terremoto. Temblaban las luces. Y luego. Oscuridad. Se oyeron gritos reales, no por la pantalla. Afuera, en la ciudad, alguien gritó. Se fue la luz. No es solo aquí. Los carros sonaron frenando. Un choque. Vídeos. Más gritos. La radio seguía siendo lo único estable. ¿Por qué no lo detienes? Porque esto nunca fue suyo. Este mundo no es una casa que les regalé. Es un espacio de prueba. Y todo ello ya se terminó. Hubo algo en esa forma de decir lo que me hizo sentir, por primera vez, que detrás de esa voz había algo inmenso. Pero también profundamente solo. Los religiosos se organizaron rápido. En menos de media hora ya había transmisiones en vivo desde iglesias, templos improvisados, azoteas con gente rezando en círculo. Todos hablaban, gritaban, cantaban. Pedían perdón y prometían cambiar. Dios escuchó. Lo sé. Porque guardó silencio un largo rato. Las imágenes en las pantallas empezaron a enfocarse en esos lugares. Un pastor llorando y gritando que aún había tiempo. Un sacerdote elevando un cáliz que temblaba entre sus manos. Una mujer de rodillas cargando a su hijo, implorando por él. Y la voz regresó. No entienden. Sus promesas llegan tarde. Quieren negociar cuando todo esto terminó. Una de las iglesias, llena de gente, se apagó de golpe. No hubo rayos ni truenos. Solo se detuvieron todos, congelados en la última postura. Manos alzadas, bocas abiertas, ojos cerrados. ¿No sientes nada? ¿Nada? ¿De verdad puedes apagar a miles, millones de vidas, sin sentir nada? Hubo silencio. Luego su respuesta. Claro que siento. Ese es precisamente el problema. La voz se quebró apenas un poco, apenas lo suficiente para helarme la sangre. Cada llanto, cada miedo, cada grito. Yo lo escucho todo. Siempre. Desde el principio. Ustedes creen que sus oraciones se pierden. No. Llegan. Todas. ¿Te imaginas lo que es escuchar tantos siglos de dolor acumulado? Tantos por qué. Sin respuesta. Tantos por favor, solo una vez más. Tantos llévame a mí en lugar de ellos. Si dejo esto encendido, seguirá igual. Ustedes seguirán siendo ustedes. Repitiéndose. Fabricando dolor y consuelo en la misma medida.
pidiéndome que mire hacia un lado sin ver el incendio del otro. No es un castigo. Es un acto de misericordia. Me dieron ganas de vomitar. Porque no podía rebatirlo. Porque, en el fondo, entendía lo que quería decir. Y eso me hacía sentir más asco de mí mismo que de él. La oscuridad ya cubría 2/3 del planeta. Los satélites dejaban de transmitir. Las señales se cortaban. Los mapas se llenaban de espacios negros. El internet se volvió inestable, luego inservible. Pero la radio seguía perfecta y sin interferencias. ¿Por qué nos dejas hablar aún? Porque sus palabras finales importan. Son los últimos movimientos de un cuerpo antes de dormir. Necesitan despedirse. Las líneas telefónicas se saturaron y empezaron a llamar a la estación, aunque yo no podía recibir nada. Aún así, las voces entraban por la consola, como si la voz de Dios hubiera convertido el sistema en un puente entre mi consola y él. Hola. Dije, sin saber si era buena idea. Una mujer contestó, llorando. ¿Nos escucha? ¿De verdad nos escucha? No supe qué decir. La voz de Dios intervino. Sí. Los escucho. La mujer sollozó más fuerte. Por favor. Mi hijo tiene 5 años. Él no tiene la culpa de nada. Lléveme a mí, pero a él déjelo. Hubo un silencio tan largo que creí que la transmisión se había roto una vez más y que Dios había cambiado de opinión. Pero luego, Dios dijo. Siempre piden lo mismo. Y entonces, la llamada se cortó. ¿Qué hiciste? Nada todavía. Solo escuché. Como llevo haciéndolo por miles de años. Otra llamada. Un hombre. Dios, perdóname por todo, juro que voy a cambiar y no vuelvo a tocar una gota de... Y la llamada se cortó. Una tercera. Un adolescente. Solo quería decir que si existes, pues... está bien, aunque pensé que esto iba a ser más épico. Fue una tras otra. Voces de todas partes. Lamentos, gritos, confesiones, incluso risas. Dios escuchó todo sin responderles directamente. Pero a mí sí. Siempre creen que pueden negociar. Que existe una versión del final en la que todo sigue igual, con pequeñas correcciones. No va a pasar. Entonces, ¿qué sí va a pasar? Y ahí lo dijo, como si estuviera leyendo un guión escrito desde el principio de los tiempos. En unos minutos apagaré este hemisferio. Luego, el otro. Les haré dormir a todos en el mismo momento. Sus cuerpos, sus recuerdos, sus historias. Nada quedará funcionando. No habrá juicio posterior, ni infierno, ni cielo. Solo silencio. Y yo. Yo por fin descansaré. Y la ciudad comenzó a apagarse. Lo vi por la ventana de la cabina, que daba a la avenida principal. Primero se apagaron los anuncios luminosos. Después los semáforos murieron. Los departamentos enfrente se quedaron oscuros. Algunos seguían con velas, con linternas, con celulares iluminando ventanas. Un helicóptero pasó por encima, la luz buscadora recorriendo edificios. Hasta que las hélices se detuvieron. El aparato estuvo en el aire apenas un segundo más y luego cayó. El impacto iluminó un instante. Luego, nada. Ya basta. Dije llorando sin darme cuenta. Ya entendimos. Por favor. No. No han entendido. Y no necesitan hacerlo. Ya no. Tú sabes lo que es el silencio absoluto. No el humano. No el de un cuarto. Hablo de un silencio sin materia, sin tiempo que lo mida. Yo sí lo sé. Antes de esto, solo existía eso. Y por un tiempo fue perfecto. Luego vine aquí y les di tiempo, espacio, variación. Ruido. Ahora quiero volver a eso. Quiero desconectar. ¿Y nosotros? ¿Solo desaparecemos? Sí. Sin dolor. Solo corte. Como un sueño profundo del que no se despierta. Puedo prometértelo. Miré mis manos temblando. Miré el micrófono. Miré los mapas que ya casi eran negros completamente. Nos quedaba un pedazo de mundo encendido. Y se estaba reduciendo rápido. ¿Hay algo que podamos hacer? Pregunté, a pesar de saber la respuesta. Hubo un silencio largo. Y luego, su respuesta. Sí. Mi corazón se aceleró por la esperanza. ¿Qué?
Lo que sea. La voz pareció acercarse, como si estuviera justo detrás de mí. Puedes quedarte conmigo un poco más. Pero no entendí. ¿Cómo que quedarme? Cuando apague el mundo no quiero estar completamente solo. Nunca he hablado tanto con alguien como contigo hoy. Siempre han sido rezos a medias, frases cortadas, sermones aprendidos de memoria. Pero tú me has preguntado cosas genuinas. Me has cuestionado. Hasta te has enojado. Eso es interesante. Si quieres, puedo mantenerte consciente un tiempo más. En la oscuridad. Solo tú y yo. Sentí un frío helado recorrerme la columna. ¿Para qué? Para hablar. Para recordar lo que fue este mundo. Para revisar juntos los momentos que valieron la pena. Los gestos pequeños. Las risas que nunca nadie grabó. Los detalles que nadie más vio. Luego también te apagaré. Pero más tarde. Me di cuenta de que estaba ofreciéndome ser el último humano. El último pensamiento. La última conversación. La idea era terrorífica, y, al mismo tiempo, una tentación. Ser el último en irse. Ser el único que sabría cómo fue el final de todo, incluso si luego nadie más pudiera escucharlo. ¿Y si no quiero? Lo respeto. Te apagaré junto con los demás. No sentirás nada. Pero solo dime ahora. Quedaba muy poco tiempo. Lo podía sentir. El zumbido del mundo se estaba volviendo más bajo. Me quedé callado un instante. ¿Puedo preguntar algo antes? Claro. ¿Te arrepientes de habernos hecho? La pregunta quedó flotando. La respuesta tardó más que cualquier otra. Fueron segundos, minutos tal vez. Sentí que el tiempo se estiraba de forma rara, como si no estuviera seguro de seguir adelante. Pero entonces, Dios habló. Me arrepiento de no haber sabido detenerlos antes. De haberles dado más tiempo del que debían tener. De haber creído que el cambio llegaría solo. Pero también me costará soltar ciertas cosas. No a ustedes como especie, como conjunto. Eso es ruido. Hablo de momentos. De miradas. De silencios compartidos. De pequeñas rebeldías contra el egoísmo. Esas cosas eran hermosas. Su voz se apagó un poco, como si recordara algo específico que no quería describir. Pero no son suficientes. No bastan para sostener todo lo demás. Y el mundo empezó a callarse. Fue sutil al principio. Los ruidos de la ciudad se fueron apagando de uno en uno. Primero los carros. Luego los gritos. Luego los ladridos lejanos. El zumbido del transformador de la esquina murió. Hasta el sonido del aire acondicionado se detuvo. Lo raro fue el viento. Dejé de sentirlo entrar por la ventilación. No porque se apagara el aparato, sino porque, simplemente, ya no había aire que mover. Me costaba respirar, pero no había dolor. Era más bien una sensación de que el cuerpo ya no necesitaba hacerlo. La pantalla mostró el mapa por última vez. Todo estaba negro. Solo quedaba un pequeño punto de luz, justo donde estábamos nosotros. Es hora. Decide. Tragué saliva. Miré alrededor. La cabina que conocía desde hacía años parecía un lugar ajeno, detenido en una moto. Está bien. Quédate conmigo un rato. No sé por qué lo dije. Tal vez porque el silencio absoluto me horrorizaba menos si lo compartía con algo, aunque ese algo fuera una voz que acababa de apagarlo todo. Tal vez porque, en el fondo, los humanos somos así. Preferimos un monstruo que nos hable a una eternidad sin nadie. Gracias. Dijo Dios. Y entonces, apagó el mundo. No duró. Eso me llamó la atención. No hubo explosión de luz ni un túnel, ni recuerdos reproduciéndose en mi cabeza en cámara rápida. Simplemente la sensación del cuerpo se fue, como si fuera una ropa que me quitaran suavemente. La cabina desapareció. La ciudad también. El planeta, el espacio, el tiempo. Pero yo seguía ahí. Flotando en una especie de nada que no era exactamente oscuridad, porque para que exista la oscuridad tiene que haber algo que la contraste. Esto era otra cosa. Era silencio puro. Y, en ese silencio, la voz. ¿Sigues aquí? Preguntó Dios. Sí. Respondí, o creí responder.
Mi voz ya no era una voz, pero de algún modo se comunicaba. Bien. Quiero mostrarte algo. No hubo imágenes como las de los mapas. No hubo pantallas. Hubo sensaciones. Recuerdos que no eran míos. Eran vidas completas de otras personas. Nacimientos, risas, peleas, reconciliaciones, pequeñas victorias, pequeñas tristezas. Todo a la vez, pero sin abrumar. Esto es lo que vale la pena. Lo que me costó más decidir apagar. Vi a una anciana dándole un pedazo de pan a un niño desconocido. Vi a dos enemigos abrazarse después de años de odio. Vi a un padre pedir perdón a su hija y a ella aceptarlo. Vi a alguien quedarse despierto toda la noche cuidando a un enfermo que ni siquiera recordaría su nombre. Miles de escenas así. Millones. Y aún así. Aún así. Porque por cada una de estas, hubo miles de torturas, de crueldades, de indiferencias. El balance es demasiado desigual. No quiero seguir escuchando. No quiero seguir siendo esto. Comprendí algo que me heló de una forma que ya no era física. Dios no era un juez disfrutando de castigar. Era una conciencia agotada por siglos de ruido humano, que por fin había encontrado el valor de apagar todo. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue para ti? Hubo una pausa larga. Silencio. Contestó con alivio. Descanso. Dejar de ser una forma. Dejar de ser figura, idea, peso. Volver a lo que era antes. Nada. Pero antes. Antes quiero que me cuentes. La voz se volvió suave. Cuéntame cómo se sentía ser tú. No como especie. Tú. Solo tú. Quiero saberlo bien. Quiero que quede claro, al menos una vez. Y entonces empecé a hablar. Le conté de mi infancia, de la primera vez que vi la lluvia desde una ventana con goteras, del miedo que me daba el mar, de la risa de mi madre apagando las luces para que viéramos los relámpagos. Le conté de mi primera noche en la radio, de lo solo que me sentía hablando al micrófono sin saber si alguien me escuchaba. Le conté de mis errores, de las veces que hería gente que no lo merecía, de las veces que fui cobarde. Le conté del pequeño alivio que sentía cuando encontraba a alguien despierto en la madrugada escuchando mi programa, solo porque no podía dormir. Dios escuchó. No interrumpió, no juzgó, no comentó. Solo escuchó. Y en esa extraña confesión al vacío, me di cuenta de algo. Quizá eso era lo único que siempre habíamos querido de él. No milagros, no castigos, no premios. Solo ser escuchados de verdad, una vez, completamente. No sé cuánto tiempo hablamos. El tiempo ya no tenía sentido. Pude haber sido un segundo o 1000 años comprimidos. Pero en algún punto, la voz se hizo más lejana. Gracias. Eso era todo. Sentí una tristeza profunda, como si estuviera despidiéndome de alguien que, extrañamente, me había acompañado toda la vida sin que yo lo supiera. ¿Ya te vas? Ya nos vamos. Este es el último apagón. Hubo una última pausa. ¿Tienes miedo? Me sorprendió darme cuenta de que no. No. Solo curiosidad. Si hubiera tenido labios, quizá habría sonreído. Y me pareció escuchar, por primera vez, que él también sonreía. Entonces, tranquilo. No dolerá. Y con la misma facilidad con la que apagó el universo. Me apagó a mí. No hay moraleja aquí. No hubo juicio, ni recompensas, ni castigos. No hubo una historia donde los buenos se van arriba y los malos abajo. Solo hubo un Dios cansado, un mundo repetitivo y un interruptor que simplemente fue apagado. El fin del mundo no fue con fuego, ni monstruos, ni trompetas. Fue una voz hablando en todas las bocinas, explicando con calma por qué ya no quería seguir escuchándonos. Y si estás leyendo esto, si de alguna manera esta historia llegó a ti, significa que algo falló en el apagón. Quizá una pequeña chispa quedó encendida donde no debía. Un bit rebelde. Un resto de señal. Tal vez Dios no lo apagó todo. Tal vez te dejó a ti, igual que me dejó a mí, como testigo tardío. Y si es así, solo te digo algo. Escucha bien.
porque en algún rincón del silencio, tarde o temprano, volverás a oír esa voz diciéndote, con una calma espantosa: Buenas noches. ¿Me escuchan todos? Soy Dios. Y vengo a apagar lo que queda.